Hola, bienvenidos a un nuevo webinar de EvoTraining. En la sesión de hoy abordaremos el problema de los trastornos musculoesqueléticos, a los que están expuestos el personal de asistencia sanitaria. Veremos cuál es la verdadera dimensión del problema, sus consecuencias y, lo más importante, qué podemos hacer para corregir esta situación, desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales. Expondremos, desde el punto de vista legislativo y de normativa, qué derechos tiene el trabajador y qué obligaciones tiene la empresa o centro sanitario para prevenir o minimizar el riesgo de lesiones y bajas laborales por estas causas. Será Lara Alamín, quien es terapeuta ocupacional y especialista en movilización y transferencia de pacientes, la encargada de impartir el contenido de la formación. Lo hemos preparado para que tenga una duración aproximadamente de 1 hora. Comentaros que hemos reservado un tiempo final para responder a cualquier duda que queráis plantear. Para ello, solamente tenéis que pinchar en el botón que veis en la página para hacer la pregunta, y ella las irá respondiendo. Si no diera tiempo a contestar alguna pregunta, no os preocupéis. Como siempre hacemos, Lara responderá a todas las que se hayan quedado en el tintero, con posterioridad por correo electrónico. A continuación, os dejo con la sesión de hoy. No sin antes agradeceros vuestra asistencia. Muchas gracias. Lara, cuando quieras. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas al webinar de riesgos laborales específicos en movilización y transferencia de pacientes, en el cual también hablaremos de los derechos de los trabajadores y las obligaciones de la empresa. Yo soy Lara Alamín, soy terapeuta ocupacional docente en EvoTraining Institute y bueno, la sesión de hoy se desarrollará en dos partes. Una primera parte más teórica, en la que hablaremos de esos riesgos laborales, y una segunda parte más práctica en la que podréis conocer pues, diferentes productos de apoyo para hacer las transferencias de pacientes invirtiendo menos esfuerzo físico. Así que bueno, pues vamos a dar comienzo. Uno de los principales objetivos de realizar este webinar es que la movilización de personas constituye uno de los principales factores de riesgo para la salud del cuidador. Esto va a ocasionar, en muchos casos, trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Muchos de los que nos estáis viendo ahora mismo sois de países de fuera del continente europeo y veréis muchos datos de estadística europea, pero no os preocupéis porque todos esos datos lo podéis extrapolar a vuestros países, dado que la Organización Mundial de la Salud expone que los trastornos musculoesqueléticos son la principal causa de discapacidad a nivel mundial, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que expone que los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo son el problema de salud más común y que más frecuentemente se dan en espalda, cuello y extremidades superiores. Sobre todo a nivel de espalda, pues se pueden desarrollar lumbalgias agudas o crónicas, y dentro de lo que son extremidades superiores, las dolencias más comunes son de hombro. La primera causa de incapacidad temporal por enfermedad común es la lumbalgia. Aquí en este gráfico podéis ver que, según datos de la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral, el 60% de los problemas de salud relativos al trabajo por trastornos musculoesqueléticos, veis que es súper amplio, y luego hay un 16% que le sigue por estrés, depresión y ansiedad, pero bueno, fijaros o quedaros con ese 60% de problemas de salud relativos al trabajo por trastornos musculoesqueléticos, porque es muy significativo, ocasionados en su gran mayoría pues, por la presencia de peligros ergonómicos a los que estamos expuestos en numerosas tareas laborales. Según datos estadísticos del Eurostat, en Europa el sector salud arrastra ya desde hace décadas altísimos índices de trastornos musculoesqueléticos a nivel internacional, como podéis ver. En lo relativo al sector salud y servicios sociales tenemos una incidencia muy alta. El sector salud pertenece al sector terciario, al sector servicios, y podéis ver que la incidencia es muy alta. Vale. Aquí en esta tabla pues
podéis observar cómo los problemas de salud más comunes, tanto en hombres como en mujeres, son los relativos a dolores de espalda y a dolores de hombro, de miembros superiores. Es curioso porque socialmente en la práctica de prevención de riesgos laborales se le da más importancia a otros riesgos, como por ejemplo los riesgos químicos, cuando numerosos estudios destacan que la exigencia física del trabajo es la principal causa, el principal problema de salud laboral. Como podéis observar aquí en el siguiente gráfico, se muestra la exposición al riesgo de los trabajadores europeos y las exigencias físicas en el trabajo. Podéis observar el puntito verde que corresponde a posture related. Esas son las exigencias físicas. Tenéis el puntito naranja que correspondería a factores ambientales y el puntito azul que correspondería pues, a factores biológicos y químicos. Pues la primera causa de exposición de riesgo laboral en todos los países de la Unión Europea, mucho más que factores ambientales y químicos, es la exposición a exigencias físicas en el trabajo. Podéis ver el caso de España y la media europea. Pone 28 países de la Unión Europea. Recordar que en el pasado febrero el Reino Unido salió de la Unión Europea y serían 27. Vale, en el siguiente histograma de barras podéis observar cómo un 46,5% de las mujeres encuestadas, porque esto es una encuesta europea que se realizó, destinan como mínimo un 25% de la jornada laboral a levantar y movilizar personas, mujeres trabajadoras del sector salud. Pero veis cómo es una incidencia muy alta y sobre todo en mujeres. El problema de la movilización manual de pacientes sin los recursos materiales necesarios es que puede ocasionar problemas crónicos de salud que con el tiempo se agravarán y podrán dar lugar pues, a incapacidades temporales o permanentes. Y bueno, en general ningún trabajador debería de estar expuesto a peligros que empeoran o condicionan su autonomía y su calidad de vida. Aquí podéis ver la evolución de los sobreesfuerzos en los últimos 30 años. Primero os he puesto una gráfica desde 1989 hasta el 2011 y veis cómo hay un aumento y un crecimiento bastante significativo de los sobreesfuerzos. ¿Y a qué se puede deber? Porque ese aumento de bajas por sobreesfuerzo se puede deber a una exigencia física. Es decir, ¿acaso hace 30 años la exigencia física en el trabajo era mayor que ahora? Bueno, aquí podéis ver cómo en la última década, desde el 2010 hasta el 2018, esa línea se mantiene alta y podríamos hacer muchas hipótesis, ¿no? ¿Por qué ese aumento de bajas por sobreesfuerzos? ¿Por qué cada vez hay más casos? ¿Por qué? Pero bueno, dentro de esas hipótesis hay un factor que seguro que está influyendo en este crecimiento y es que se están identificando y reconociendo casos que hace 30 años pues ni se identificaban, ni se diagnosticaban, ni se registraban. Por lo tanto, pues los técnicos en prevención de riesgos laborales, las administraciones públicas, el área de salud laboral y los gobiernos pues están haciendo mejor su trabajo. ¿Qué pasa cuando se identifican estos riesgos? Pues que el problema aflora. No significa que hace 30 años no tuviésemos este problema, sino que ahora somos conscientes de que hay un problema y que tenemos que abordarlo. ¿Qué pasa con los costes? Se estima que los costes sociales directos de estos trastornos musculoesqueléticos cada año representan un 2% del Producto Interior Bruto de la economía europea, que para que nos hagamos una idea, un 2% significa que el coste es de 240.000 millones de euros por año. Es muy alto. Además, 44 millones de trabajadores de la Unión Europea, para que nos hagamos una idea, 1 de cada 6 tiene problemas de salud de larga duración o incapacidad
a consecuencia de problemas musculares, de huesos o articulaciones. Entonces, es un aspecto importante que tener en cuenta y que necesitamos abordar con la máxima urgencia. El Ministerio de Empleo, a nivel nacional, en España, pues publicó datos referentes a la siniestrabilidad laboral y aquí expone que se produce un accidente cada 3 horas en el sector salud. Un accidente cada 3 horas, un accidente laboral cada 3 horas en el sector salud. Y para los que estáis en países latinoamericanos, tenéis el caso de Colombia. Los costes sobre el PIB son de 5.000 millones, Chile 4.000 millones, Guatemala 1.000.000, 1.000 millones, Costa Rica 1.000 millones, pero no 1.000 millones en la moneda local, 1.000 millones de dólares. Entonces también tenemos costes muy significativos en países iberoamericanos. En resumen, los trastornos musculoesqueléticos en España representan el 40% de los accidentes de trabajo y el 80% de las enfermedades profesionales. ¿Y quién asume el coste? Pues todos. Al final el coste lo asumimos todos, la sociedad, las empresas, el gobierno, los trabajadores, todos. Aquí podéis ver ese 84% de enfermedades profesionales que pertenecen al grupo 2. El grupo 2 son las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, trastornos musculoesqueléticos. Vale, vamos a pasar a qué es lo que causa estos trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué es un peligro ergonómico? Bueno, pues un peligro ergonómico es una condición relacionada con el esfuerzo físico que en el caso de estar presente en el trabajo, pues es posible que la persona expuesta a esta condición pueda sufrir un daño. Existen diferentes tipos de peligros ergonómicos y son independientes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que puede haber varios peligros ergonómicos en las tareas que tú realizas diariamente en el trabajo. Tenemos la aplicación de fuerza, los movimientos repetitivos, las posturas forzadas, el empuje y tracción de cargas y el levantamiento manual de personas. Fijaros en los 4 primeros, porque los 4 primeros, para el peligro de aplicación de fuerza, tenéis para hacer la evaluación la escala de Borg CR10, que es una escala con un índice de 0 a 10 en la que se va a evaluar el esfuerzo percibido por el trabajador, desde muy ligero a muy fuerte. Y después, para movimientos repetitivos, posturas forzadas y peligros por empuje y tracción, podéis atender a los diferentes criterios de evaluación que tenéis en las diferentes recomendaciones ergonómicas dentro de cada ISO. Para movimientos repetitivos tenéis la ISO 11228 parte 3. Para posturas forzadas tenéis la ISO 11226. Y para peligros por empuje y tracción tenéis la ISO 11228 parte 2. Faltaría la parte 1, que es correspondería a la parte de transporte de cargas, pero ahí tenéis esas ISO y es muy importante apuntarlo si queréis, porque no os lo he puesto. La ISO 12295 es en la que se sumergen estas 3 ISOs, la de movimientos repetitivos, posturas forzadas y empuje y tracción, y entonces dentro de la 12295 podéis encontrar también estas tres ISO. ¿Por qué? Porque la 12295 es específica para manipulación de cargas, ¿de acuerdo? Pero vamos a centrarnos en lo que de verdad nos interesa. Nos interesa en el sector sanitario el levantamiento manual de personas. ¿Por qué? Pues fijaros en este gráfico. Distribución de los accidentes según tipo de riesgo. Tenéis que la movilización de enfermos en naranjita supera muchísimo las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, que lo tenéis en rojo, y además quién está más expuesto a sufrir un daño musculoesquelético, una lesión musculoesquelética por estos peligros ergonómicos. Pues fijaros,
el auxiliar sociosanitario o el auxiliar de enfermería es el profesional que más expuesto está, porque es el personal que realiza más movilizaciones en el sector de la salud. Luego tenemos los técnicos, tenemos enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, celadores, servicio de limpieza, pero fijaros cómo los accidentes laborales, según la categoría profesional, pues la mayor incidencia los tienen los auxiliares. ¿Cómo podemos saber si el levantamiento manual de personas nos supone un riesgo? Pues nos vamos a hacer una pregunta. La pregunta es, ¿hay presencia habitual de pacientes no autónomos a mi cargo? Entendiendo como pacientes no autónomos, pacientes a los que requieren ser levantados parcialmente o completamente, debido a que su capacidad motriz residual está reducida por ya sea una condición clínica, una incapacidad física o una incapacidad psíquica. Si la respuesta es sí, hay presencia habitual de pacientes no autónomos a mi cargo, hay presencia de peligro. Si la respuesta es no, hay ausencia. Si la respuesta es sí, hay presencia de peligro. ¿Qué haremos? Atenderemos a lo que nos estipula la legislación vigente con la ISO 12296. 12296 específica para el sector sanitario, específica para levantamiento manual de personas. En esta ISO es en la que nos vamos a centrar. Desarrolla un sistema de gestión con un objetivo principal. El objetivo principal es el de mejorar las condiciones de trabajo de los cuidadores, disminuyendo el riesgo de sobrecarga biomecánica, limitando lesiones y costes por absentismo. Entonces, ¿qué aspectos incluye esta norma? Pues incluye una información muy amplia sobre la movilización manual de las personas en el sector sociosanitario y además incluye aspectos sobre la formación que debe recibir el personal asistencial. Esa formación que debe recibir el personal asistencial tiene que ser mínima de 6 horas teóricas y prácticas, al menos para el 75% de la plantilla que realiza movilizaciones y con un mínimo cada 2 años. ¿Por qué? Pues porque se tiene que realizar con una frecuencia suficiente para garantizar la aplicación de la técnica correctamente, disminuyendo así pues la accidentabilidad laboral. En esta ISO se da mucha importancia al uso de los productos de apoyo. ¿Por qué? Pues fijaros, yo os he puesto aquí un estudio que publicó la Universidad de Oxford, donde se mide la presión que se ejerce durante diferentes movilizaciones sobre la zona lumbosacra del trabajador a nivel L5-S1. Entonces podéis ver 3 gráficos. En el primer gráfico podéis ver todas esas barritas corresponden a diferentes movilizaciones y el primer gráfico muestra esa presión que se ejerce en esa zona lumbosacra utilizando una técnica convencional. En el segundo gráfico tenéis cómo al utilizar una técnica óptima, es decir, al tener en cuenta la mecánica corporal en la movilización, ya se reduce mucho la presión ejercida, pero en el tercer gráfico podéis ver cómo al utilizar una postura adecuada y además productos de apoyo, en este caso ayudas menores, se reduce al máximo la presión ejercida en la zona lumbosacra. Es importante el uso de los productos de apoyo. Y además, uno de los métodos de evaluación de riesgos que se pueden utilizar en el sector sanitario y en el sector residencial es el método MAPO. El método MAPO incluye organización del trabajo, frecuencia promedio de la manipulación manual, tipo de pacientes, pacientes autónomos, pacientes no autónomos, cuántos pacientes no autónomos hay en el hospital o cuántos pacientes no autónomos hay en la residencia, cuáles son los equipos de ayuda que se deberían de utilizar, cómo es el entorno de trabajo, el lugar de trabajo y cuál es la formación específica que deben de recibir los trabajadores. Esta es una ISO muy completa, la podéis la tenéis a vuestra disposición
para poder sacar más información, pero bueno, básicamente yo os lo he resumido en esta diapositiva. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pues sí, faltaría más, ¿no?, que no tuviésemos ese derecho. ¿Con qué fin? Pues con el fin de perfeccionar de manera continua actividades de identificación, evaluación y control de riesgos. En lo relativo a la manipulación manual que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, la normativa actual recomienda que el peso el peso máximo no debe ser mayor de 15 kilos si queremos proteger a toda la población trabajadora independientemente de su condición física, de su sexo y de su edad. Entonces, ahí tenéis el Real Decreto 487 de 1997 del 14 de abril, donde podéis consultar esta normativa. Ese máximo de 15 kilos si queremos proteger a toda la población trabajadora. Y aquí tenéis la NIOSH, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, que estipula su peso máximo en 15,8 kilos, que es lo relativo a 35 libras, 15,8 kilos, y considera de primera necesidad que los productos de apoyo formen parte de nuestro día a día para movilizar a personas con mayor seguridad y prevención. En cuanto a las obligaciones de la empresa, de acuerdo con la Ley Española de Prevención de Riesgos Laborales de 31/1995 del 8 de noviembre, pues tenemos principalmente, el artículo 15, que dice que los principios de la acción preventiva, el primer principio de toda acción preventiva es evitar los riesgos. Por tanto, el empresario pues, debe asegurarse de que los lugares de trabajo, de que los equipos de trabajo, de que las materias primas, en general, de que el sistema de organización del trabajo no van a perjudicar la seguridad o la salud de los trabajadores. En caso de no hacerlo, pues se considera responsable de los daños que puedan producir. Además, el empresario puede o debe exigir a los proveedores de estos materiales, de estos equipos de trabajo, la garantía de calidad de los equipos que se adquieran para su uso y manejo. De conformidad con los artículos 17 y 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues los trabajadores han de recibir la información necesaria que respecta a su seguridad y salud laboral. No solo en los centros, no solo los centros sanitarios deben contar con medidas de protección adecuadas, sino que también se ha de promover la participación del trabajador en el marco de todas las cuestiones que afecten a su seguridad. Por tanto, en cuestiones de manipulación manual de paciente, los centros asistenciales deben contar con productos de apoyo para que el desempeño de la actividad sea óptimo y seguro. Y los trabajadores pueden participar en esta elección de los equipos, sobre todo fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. De conformidad con el artículo 19, el empresario pues, debe garantizar al trabajador una formación teórica y práctica. Esto es básico. Y además ha de ser una formación suficiente y adecuada en materia preventiva. Es decir, los trabajadores han de ser formados en el uso de equipos de ayuda, así como en las técnicas posturales adecuadas y organizativas. Esto lo puede llevar a cabo la empresa o puede contratar un servicio externo. Estas formaciones principalmente deben de ser dentro del horario laboral y gratuitas para los trabajadores. Y ahí tenéis cómo, de conformidad con el artículo 25, pues se estipula la posibilidad de adaptación del trabajo a las características del trabajador. ¿Qué quiere decir? Adaptar el trabajo a personas especialmente sensibles. Cuando hablamos de personas especialmente sensibles, pensamos en personas con algún tipo de discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, personas embarazadas, menores, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que todos
envejecemos. Por tanto, el envejecimiento progresivo de la población trabajadora ha de tenerse en cuenta, y más cuando son mayores de 55 años y más cuando arrastran un trastorno musculoesquelético de origen laboral. Entonces, se debe de adaptar el trabajo a las personas especialmente sensibles, porque una persona que antes no era especialmente sensible, ahora sí, en la actualidad puede serlo, debido pues eso, a la edad o debido a que se arrastre un trastorno musculoesquelético de origen laboral. Los trabajadores no han de ser expuestos a tareas que no respondan a sus expectativas psicofísicas. Y en función de esto, pues se deben adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias. Para finalizar, me gustaría invitaros a reflexionar sobre 3 cuestiones, sobre todo sobre los auxiliares sociosanitarios en residencias o auxiliares de enfermería en hospitales y en residencias. 3 cuestiones. ¿Son suficientes en número? No me vale con que el empresario piense, si yo cumplo la ratio, ¿realmente son suficientes en número para garantizar que todas las tareas o todas las funciones que tienen que desarrollar estos trabajadores salgan adelante dentro de su jornada laboral sin peligros ergonómicos para ellos? ¿Disponen de los medios necesarios para realizar su trabajo sin estar expuestos a estos peligros ergonómicos? Es decir, tenemos una grúa por cada 10 pacientes no autónomos, tenemos un tubular deslizante por paciente, una sábana tubular deslizante por paciente, o tenemos otro tipo de dispositivos de ayuda, de productos de apoyo que estén accesibles cuando el trabajador lo necesite. Digo estén accesibles porque muchas veces lo que pasa es que cuando se van a utilizar no están accesibles, porque no están en ese pasillo, porque no están en esa planta, porque en definitiva son pocos los productos de apoyo. Y otra cuestión es que si disponen del tiempo necesario para realizar sus tareas. El tiempo es oro, y sobre todo en ámbito hospitalario y ámbito residencial, por las mañanas, cuando se tiene que levantar, cuando se tiene que asear y cuando se tiene que vestir a un usuario, a veces ese tiempo se les exige, ¿no?, cumplir unos tiempos que a lo mejor se podrían hacer de otra manera, porque por una parte está el técnico, ¿no?, que los técnicos suelen decir, bueno, pero tú dale el tiempo necesario a ese usuario para que se pueda vestir de una manera más autónoma, dale tiempo para que pueda enjabonarse la espalda, ya, pero los auxiliares pues a veces no tienen ese tiempo. Entonces yo creo que estas 3 cuestiones pueden servir mucho para reflexionar, sobre todo al empresario, al director de una residencia, al director de un hospital, a los coordinadores, etcétera, y se puede mejorar, acordaros del método MAPO que os he hablado antes, se puede mejorar esta organización del trabajo para que ni los profesionales estén tan expuestos ni para que los pacientes pierdan tanta autonomía. Bueno, como conclusión, si no se tienen en cuenta pues todo lo anterior, en el diseño de los puestos de trabajo, cuando se proyectan e implementan métodos de trabajo, pues se estará obligando al trabajador a realizar esfuerzos, movimientos o posturas inadecuadas y por lo tanto pues perjudiciales para la salud. Aquí tenéis nuestra página web evotraining.eu. Podéis entrar, podéis ver los cursos que ofrecemos, las formaciones que ofrecemos, podéis consultarnos cualquier duda. Os animamos a que os suscribáis también en nuestro canal de YouTube, en el que vamos sacando vídeos de cómo evitar riesgos durante las tareas de movilización y transferencia, y así como maneras de evitar el uso de contenciones mecánicas, que es el otro área de especialización de Evotraining, y ahí tenéis toda la información necesaria. Bueno, pues por mi parte nada más, muchas gracias. A continuación vamos a prepararnos para lo que es la segunda parte del taller, técnicas para movilizar con menos esfuerzo, y mientras me dirijo al set de demostración, pues os dejo con Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Lara. Ha sido muy interesante tu exposición. Ahora, mientras ella se dirige al set para la demostración, quería aprovechar para daros una noticia
que nos alegra mucho anunciar hoy. Como podéis ver en nuestro sitio web, tenemos 2 programas de formación, uno relacionado con la tendencia cero, contención mecánica, y otro sobre movilización terapéutica, que es de lo que estamos hablando hoy. Ambos programas constan de una serie de cursos cuya modalidad es presencial, y la buena noticia es que estamos preparando una adaptación de los mismos para que podáis realizar los cursos en 2 nuevas modalidades. Primero, cursos online individuales y segundo, un aula virtual para grupos, que sería el equivalente de los actuales cursos presenciales que impartimos en instituciones. De esta manera, todas las personas que nos siguen, tanto desde España como desde el continente americano, también se podrán beneficiar de la realización de estos cursos. Por cierto, aprovecho para dar los buenos días a las personas que se han conectado desde México, Chile, Estados Unidos, Venezuela, Nicaragua, Honduras, Panamá, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, Guatemala, Bolivia, Uruguay. Y si hay alguno que me he saltado, me lo decís para no dejar a ninguno atrás. Como os comentaba, estamos terminando de adaptar los contenidos para poder empezar a impartir los cursos en estas nuevas modalidades, que será a partir de septiembre. Son cursos con contenido muy actualizados y amenos en su realización, por lo que seguramente disfrutaréis mucho con ellos y notaréis desde el primer día un gran salto cualitativo en vuestra calidad asistencial y en vuestra salud como cuidadores. Es lo que nosotros denominamos overlearning. Nos iremos manteniendo informados. Bueno, creo que Lara ya lo tiene todo preparado, le damos paso a ella y recordad que mientras ella hace el taller yo iré recopilando vuestras preguntas. Adelante, Lara. Bueno, pues seguimos con la segunda parte de este webinar, el taller. Hacemos un inciso, si ha habido problemas de conexión, no os preocupéis porque os mandaremos toda la grabación para que la tengáis a vuestra disposición y podáis ver todo el webinar completo. Entonces ahora os voy a mostrar algunos de los productos de apoyo que son útiles para realizar la transferencia de pacientes. Si sois personas que habéis estado en los webinars con nosotros, el anterior webinar ya tratamos, os enseñé los tubulares deslizantes para la movilización en cama, para el reposicionamiento, y entonces hoy os enseñaré productos para la transferencia. Principalmente deciros que contamos con productos que consideramos que son productos de calidad, unas normativas, la ISO 9001 y la ISO 13485 específica para producto sanitario. Cuando adquiráis productos, sean estos o sean de otras marcas diferentes, fijaros bien productos que tengan una garantía de calidad, ¿de acuerdo? Por el tema de materiales y que cumplan su objetivo para el que están diseñados, sobre todo. Voy a empezar con este producto, es una ayuda que pueda incorporarse de manera autónoma estando en una posición de decúbito supino a una posición en sedestación. Si trabajáis en ámbito hospitalario, sobre todo, sabréis que siempre en las camas hay el típico trapecio, el triangulito, lo conocéis, ese triangulito va a ser útil para que el paciente pueda hacer micromovimientos a lo mejor mientras está dormido pueda levantar el culete y hacer micromovimientos para desplazarse hacia los lados de la cama, para poder incorporarse, pero no es una ayuda útil para salir de la cama. Entonces, cuando una persona tiene problemas para salir de la cama, para incorporarse y hacer la sedestación, tenemos esta escalera de ayuda. El anclaje es muy fácil, os lo voy a mostrar. Pascal, ¿puedes venir un segundo? Vamos a anclar la escalera al bastidor.
Vale, imaginaros que el paciente está en una posición de decúbito supino, con la cabeza hacia ese lado y las piernas hacia este lado. La persona se quiere incorporar y sentarse para hacer la salida, ¿de acuerdo? Eso a veces cuesta. Si queremos que lo haga de una manera más autónoma, si tiene fuerza en los brazos, este es el producto ideal para hacerlo, porque además tiene diferentes agarres, se pueden dar instrucciones referidas a los colores que tiene que agarrar para identificarlos de una manera más fácil, puede hacer la incorporación y la sedestación en el borde de la cama. Es una ayuda muy útil, ¿lo veis? Después, cuando no se vaya a utilizar, se puede dejar ya anclado, se recoge y lo dejamos posicionado. Otro de los productos que os quiero enseñar es este. Este es un disco giratorio blando. Al ser blando, se va a poner debajo del culete, del coxis. Sirve tanto para realizar movilizaciones en cama, como en silla, como en asiento de coche. Cuesta, a veces lo que pasa es que a las personas que tienen un cierto grado de dependencia les cuesta mover el tronco y las piernas a la vez. Entonces lo que va a hacer este disco es girar. Cuando el paciente tenga este disco debajo de sus posiciones, le va a resultar mucho más fácil hacer el giro. Característica: esta parte, la parte superior es acolchada y la parte inferior, la parte de atrás, es antideslizante, es rugosa y es antideslizante para evitar que se mueva y evitar caídas. En el centro lo que tiene son los deslizantes y desliza mucho, ¿vale? Ahí lo tenéis. Entonces, cuando se va a hacer la sedestación en cama de una persona, se le puede indicar que podéis introducir, se puede doblar, veis que lo podéis introducir debajo de los isquiones del paciente, se queda totalmente debajo. En los coches o en las sillas se puede poner también debajo antes de sentarse. Muchas veces lo que pasa también con las personas mayores es que les cuesta salir de un vehículo. Las piernas, girarlas a la vez que el tronco. Entonces, vale, vamos con la tabla. Esto es una tabla de transferencia en sedestación. Si recordáis el webinar anterior, hicimos la demostración de la transferencia en horizontal, la tabla de transferencia en horizontal. Pues esta tabla es para sedestación. La parte superficial de aquí es muy deslizante. Esta parte es antideslizante y lo que va a hacer a ser antideslizante es que cree adherencia. Si no hay adherencia entre las dos superficies que vamos a hacer la transferencia, pues puede conllevar a riesgos, sobre todo riesgos de que se mueva la tabla y de que se caiga la persona que la está utilizando. Aparte veis que tiene dos ranuras longitudinales, se pueden doblar y esto la hace más ergonómica y más segura. Veis que podemos doblar un raíl o el otro dependiendo del lado al que vayamos a hacer la transferencia. Siempre fijaros sobre todo en las tablas de sedestación que tengan esta parte antideslizante y luego la parte que está en contacto con el paciente que sea deslizante. Si no desliza tampoco ese efecto deseado. Vale, aquí tenemos un cinturón, este cinturón de la marca Movitools, veis que tiene diferentes agarres. Esto nos va a servir para que el paciente pueda agarrarse a estas asas y no a nuestro pantalón y tampoco a nuestras cervicales, aunque es muy común que haya una persona a la que estés movilizando, agárrame de aquí, incluso entrelaces sus manos y te las pones aquí, en las cervicales. Eso lo que va a conseguir
es a una lesión en el trabajador. No necesitamos esa sobrecarga de la persona abrazando nuestra zona cervical. Para eso está el cinturón. El cinturón, ¿cómo se pone? Bueno, la parte de dentro es acolchada para mayor confort y la parte de fuera se puede higienizar con toallitas desinfectantes o incluso son productos que se pueden meter en lavadora a no más de 60 grados, si veis las etiquetas del fabricante. El cinturón lo vamos a posicionar así, esta parte la vamos a estirar bien para que quede fijo. Hay diferentes tallas, hay S, hay M, hay L, ¿vale? Y quedaría así. ¿Esto que cuelga? Pues mirad, aquí tenéis una ranura, lo vamos a meter por aquí y ya está, ya estaría. De aquí se va a agarrar nuestro paciente, ¿de acuerdo? Esto es un agarre seguro. Tenéis una banda de movilización. Por dentro es acolchada para mayor confort, para que no haga daño ni friccione la piel. Y por fuera lleva el mismo material que el cinturón, que puedes higienizar si se mancha en el momento. Dentro lleva como una placa que lo hace que sea semirrígido. ¿Para qué? Para abrazar la zona sacra del paciente. Esta banda nos va a favorecer la transferencia abrazando esa zona sacrolumbar del paciente sin necesidad de cogerle de la cintilla del pantalón, que muchas veces lo que se hace es coger de la cintilla del pantalón y esas cintillas se rompen, ¿de acuerdo? Aquí están las asas y aparte podéis ver las costuras que están reforzadas para una mayor durabilidad del producto. Y luego tenemos aquí un disco giratorio, pero este es de suelo, ¿vale? Este era de cama o de asiento y este es de suelo. La parte de arriba es antideslizante, la parte de abajo también es antideslizante, mide 1,5 centímetros de altura más o menos, y este disco se pone en el suelo. Se pone en el suelo para que tú puedas pivotar teniendo los pies del paciente dentro, teniendo uno de tus pies dentro y puedas pivotar y hacer el giro a la vez que gira tu cadera, girar también las piernas, ¿de acuerdo? Va a hacer una torsión axial de tiempo. Vamos a empezar, si queréis, os muestro la transferencia con la tabla, pero antes unas recomendaciones. Antes de movilizar, siempre tenemos que planificar la acción, tenemos que saber qué tipo de transferencia vamos a hacer, las capacidades funcionales del paciente, si tiene sondas, si tiene vías, si las superficies con las que vamos a trabajar, en este caso cama y silla, están frenadas, ¿de acuerdo? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta antes de exponer a la persona a movilizarla, porque si no puede haber un accidente. Cuando digo que debemos de conocer las capacidades funcionales del paciente, es muy importante que antes de la movilización sepamos en qué va a poder colaborar esta persona. Si seguís nuestras redes, pronto veréis un vídeo sobre la escala FIM, escala de independencia funcional, donde os mostraré cómo se puede aplicar y cómo se usa esta escala para conocer las capacidades funcionales de una persona. Vale. Lo importante ¿qué es? Lo importante es que la transferencia sea segura, pero también que el paciente colabore. Si el paciente colabora, estamos ayudando en ese proceso rehabilitador de esa persona. Estamos aumentando su autonomía o estamos manteniendo su autonomía. Dependiendo de la tipología de paciente, imaginaros si tiene una enfermedad neurodegenerativa y le estamos motivando a colaborar en sus transferencias y en sus movilizaciones, vamos a mantener esa autonomía. Si por el contrario está en un proceso rehabilitador, vamos a mejorar esa autonomía. Lo que no sirve de nada es que nosotros nos rompamos la espalda movilizando a una persona que es capaz de colaborar. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la tabla. Siempre que trabajéis con la cama tenéis que trabajar a la altura de las caderas
En este caso, como no es movilización en cama y vamos a hacer una transferencia, vamos a intentar bajarla prácticamente casi a la altura de la otra superficie, que es la silla. Y vamos a dejar un poquito de margen para que la gravedad esté de nuestro lado, para que la gravedad nos ayude a hacer el empuje. Entonces, hemos frenado la silla, hemos frenado la cama y vamos a pedir al paciente, Pascal, por favor, puedes sentarte. Vale, lo importante, antes de comenzar, que la persona esté al borde. Si la persona que vamos a movilizar está muy atrás, esto va a repercutir en el esfuerzo que nosotros hagamos. La persona está más al borde y ¿ahora qué hacemos? Ahora hacemos técnicas posturales. ¿Cómo nos va a ayudar esta persona a reducir el peso? Fijaros, vamos a ponerle una mano aquí, otra mano aquí, y si yo le toco el hombro, prácticamente su nalga izquierda se levanta. Vamos a aprovechar ese espacio para meter la tabla. Lo que no tiene sentido es que a un paciente le intentemos meter la tabla debajo a la fuerza, haciendo fricción contra su piel o intentando levantarlo previamente, ¿de acuerdo? Vamos a buscar esos puntos posturales que nos van a favorecer al hacer la maniobra. Me voy a colocar la mascarilla. Vale, tenemos que tener claro la dirección. La dirección de la transferencia es de la cama a la silla. Por tanto, mi cara va a estar en este lado, porque yo necesito ver hacia dónde voy. ¿De acuerdo? Su cara para allá y mi cara para acá, porque necesito ver hacia dónde voy. Las piernas, sus piernas se las vamos a abrir ligeramente y que toquen el suelo, que no se queden colgando. Mis piernas, la pierna izquierda dentro de la suya y la pierna derecha mirando, igual que la cara, en la dirección que voy, que sería la silla. Para hacer las movilizaciones, piernas flexionadas. La fuerza la vamos a sacar de nuestra musculatura inferior, toda la musculatura de las piernas y de la musculatura de nuestra faja abdominal. Si movilizamos sin flexionar las piernas y sin contraer la faja abdominal, puede desencadenar una presión, si os acordáis del estudio que os he puesto antes, una presión en la zona dorsolumbar o lumbosacra. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está preparado para esa exigencia física. Entonces nos preparamos antes, ¿de acuerdo? Cuando flexionamos la espalda, una cosa es flexionar la espalda así y otra cosa es hacer esto. Esto es una mala postura, es una postura cifótica, ¿de acuerdo? La de levantar un peso así. En cambio, si nosotros ya prevenimos, flexionamos nuestras piernas y ponemos recta nuestra columna, porque así, en esta postura no significa que mi columna no esté recta, significa que mi espalda no está vertical, pero mi columna está recta. En esta posición estamos preparados, contrayendo faja abdominal y musculatura de las piernas para movilizar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la faja abdominal y la musculatura intrínseca del raquis va a abrazar la columna vertebral y la va a proteger. Teniendo en cuenta la postura, teniendo en cuenta la planificación, teniendo en cuenta las capacidades de la persona a la que vamos a movilizar, no debería de haber riesgo ni ningún tipo de peligro. Por favor, pones una mano al borde, una mano en la rodilla. Y le damos las instrucciones al paciente de lo que quiere que hagamos, en lo que queremos que colabore. Vas a poner una mano aquí. En el momento en el que estemos aquí, vas a cambiar el agarre y lo vas a poner aquí, ¿de acuerdo? Esta mano ya fuera del colchón, ¿sí? Abrazo su parte costal. Vamos a la de 3, 1, 2, 3. Vale,
Quédate ahí, ¿sí? Vale. Fijaros en esta postura. Si al paciente lo dejamos así, el paciente se incorpora hacia atrás, le sacamos la tabla, le dejamos así. Sí, le ponemos los pies, muy bien. Esto es una postura de hundimiento. Si el paciente se queda así en esta postura, lo que está ejerciendo es una presión intervertebral, ¿de acuerdo? El disco está siendo presionado. El anillo fibroso que está alrededor del disco, lo que está haciendo es una presión, va a provocar que el núcleo pulposo, que es lo del centro, se rompa y pueda haber una protusión discal. Por eso es muy importante que una vez que hagamos la transferencia de la persona, se posicione bien, ya sea en la silla, ya sea en la cama, etc. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si esta persona, yo le indico que si puede moverse hacia atrás, primero una pierna y después levantando la otra, vale, se puede movilizar, se puede dejar así, pero si no, tenemos que prevenirlo. Y como sois vosotros los que conocéis más a vuestros pacientes, lo vamos a prevenir. ¿Puedes volver aquí? En el caso de que una persona se quede al borde y luego cueste mucho reposicionarla hacia atrás, lo vamos a... Aquí tenéis un tubular deslizante, es el más pequeño que hay en tamaño. Lo vamos a poner previamente en la silla y vamos a sacar un poquito aquí, lo vamos a dejar sacado por la parte posterior, para que después podamos retirarlo sin problemas. Lo dejamos un poquito sacado. ¿Veis cómo queda? Vamos a hacer la transferencia igual que la hemos hecho. Si el paciente no tiene control de tronco, no podríamos hacer esta transferencia con tabla. Necesitamos usar otros dispositivos, a lo mejor dispositivos de elevación como grúas, ¿de acuerdo? Sí que necesitamos que el paciente tenga un mínimo de control de tronco. Procedemos a indicar al paciente mano, mano. Mano aquí. Cuando lleguemos a este punto cambias el agarre. Vamos a la de 3, 1, 2, 3. Vale. Sacamos la tabla. Antes de movilizarlo, le vamos a poner el otro punto de apoyo. Le vamos a indicar que haga este agarre, que no molesten. Un pie arriba. Yo lo cojo, yo lo cojo. Y el otro pie. Previamente podéis quitar las patas para que no os molesten con la cama, ¿de acuerdo? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Simplemente con empujarlo se va a deslizar, porque eso es un deslizante. No vamos a tener que hacer apenas fuerza. Podemos empujar desde las rodillas, podemos empujar desde la zona pélvica, podemos pedir al paciente que lo haga él mismo, que se empuje él mismo. Y una vez que está posicionado hasta el final, vamos a sacar el deslizante. Como habíamos sacado, para que vaya saliendo. Tiramos de un lado y tiramos del otro. De un lado y del otro. Al ser deslizante, al ser tubular, va a hacer el deslizante una capa con la otra. Entonces, por eso, en diagonal vamos sacándolo y lo retiramos. No lo dejéis porque al ser deslizante, es deslizante en todas las direcciones. El paciente volvería a irse hacia adelante. Tenemos más opciones. Si, por ejemplo, al realizar esta transferencia, vemos que el paciente, vemos que la persona se lía mucho con las manos, está inquieto, agitado, no sabe dónde ponerlas. Tenemos este cinturón,
se puede agarrar a nuestro cinturón mientras lo movilizamos, ¿de acuerdo? Otra opción es ponerle a él el cinturón y movilizarlo con las asas. Vale. Esto es una manopla deslizante, os la enseñé ya en el webinar anterior, pero hago un inciso porque es un producto de apoyo muy necesario y nada conocido. Una manopla deslizante, cuando es una persona que lleva mucho tiempo sentada en la silla, podemos pasar el deslizante debajo de su pierna, debajo de sus glúteos, por la espalda. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es que vamos a cambiar la presión, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar las zonas de presión para que esté más confortable. Cuando tenemos el típico paciente agitado, que se está todo el tiempo moviendo en la silla, que se va para adelante, que se va para atrás, que se escurre, muchas veces tenéis que prestar atención a si el producto de apoyo antiescaras que lleva esa persona debajo de las nalgas está haciendo efecto, porque a lo mejor es un cojín viscoelástico de aire que hay que revisar, que a lo mejor ya no está haciendo el mismo efecto que hacía cuando se compró, o es que no tiene un antiescaras. Entonces, si una persona se mueve mucho, está inquieta, veis que a lo mejor no se puede comunicar por la patología que tenga, pero está todo el tiempo, eso es que tiene dolor. Eso es que tiene dolor y que a esos puntos de presión hay que aliviarlos de alguna manera, ¿de acuerdo? Ya sea con material antiescaras, ya sea movilizando a esa persona, haciendo una transferencia, haciendo cambio unos pasitos, pero hay que quitar esa carga que está entre la piel, en contacto con la piel y la superficie. Y bueno, pues la manopla deslizante, aparte de estimular la piel, como vimos en el antiguo webinar, con el paciente en decúbito supino, llegábamos a toda la parte posterior que nunca se estimula, pues podemos hacerlo en silla también. ¿Por qué? Porque al ser deslizante, si yo meto mi mano ahora no podría, porque entre la ropa, los nudillos, le haría daño. Pero bueno, al ser una manopla deslizante sí que podemos meterla y aliviar esos puntos de presión. Voy a quitarte eso. Siempre que hagáis transferencias, si son con silla, evitar tener puestos los pies, porque lo único que van a hacer es entorpeceros. Vamos a hacer la transferencia al revés, de silla a cama. Nos aseguramos de frenar las dos superficies, la silla y la cama. Las ponemos en paralelo, la silla de la cama. El disco de suelo lo vamos a poner equidistante entre la persona y la cama. Vamos a pedirle que posicione sus pies encima del disco. Con pie que va a ir aquí, ¿vale? Este disco gira mucho, entonces si queréis controlarlo para que sea una transferencia suave y controlada, podéis dejar, en vez de meter el pie entero, podéis dejar un poquito del talón fuera para controlar el giro, porque ya os digo que gira mucho porque es para lo que está diseñado, para pivotar. ¿Por qué para pivotar? Porque si hacemos este tipo de transferencia sin el disco, normalmente lo que hacemos es una torsión de tronco, una torsión axial, una rotación axial de tronco. Esto es un peligro por carga física biomecánica en zona dorsolumbar y lumbosacra, ¿de acuerdo?
Esta transferencia, lo mismo que la anterior, siempre que la persona esté al borde de la superficie de la superficie de origen. La postura que está él no nos va a ser nada beneficiosa para hacer el movimiento. Tendremos que levantar peso. Para no levantar peso vamos a pedirle que poquito a poco pueda ir movilizándose hacia adelante, apoyando las manos en los reposabrazos, primero de un lado, después al borde. Quédate ahí. Vale, cuando esté en el borde es cuando podemos iniciar la maniobra. Vamos a explicarle qué es lo que quiere que hagamos. ¿Qué es lo que queremos que haga? Perdón. Vamos a quitar esto, que no nos moleste. Y le vamos a pedir que nos haga un agarre firme. Haz un agarre. Vale. ¿Veis este agarre? Este agarre no nos beneficia en nada. Vamos a pedirle que nos haga un agarre así, apuntando hacia abajo. ¿Vale? Vamos a utilizar para esta transferencia el principio de acción-reacción, tercera ley de Newton. Vamos a pedirle que se venga hacia nosotros, vamos a aprovechar la fuerza que él ejerce en nosotros como acción para reaccionar de la misma manera, con la misma fuerza, con la misma intensidad, simultáneamente haciendo el giro. Cuanto más cerca esté él de nuestro cuerpo, menos nos costará maniobrar y no haremos levantamiento. Vamos a utilizar la banda semirrígida que os he explicado antes para abrazar la zona lumbosacra, mi cara mirando hacia la dirección hacia la que vamos, la cara de él hacia aquí. A la de 3, 1, 2, 3. Y posicionamos. Nos aseguramos de que esté seguro, un poquito para atrás. Retiramos el disco. Y ahora sí, esta transferencia no la podríamos hacer. Me voy a quitar esto ya. Esta transferencia no la podríamos hacer si en este caso Pascal no tuviese fuerza en sus miembros inferiores. Si es una persona que no se levanta, tendremos que utilizar otros productos de apoyo. Normalmente algún sistema de elevación como grúa o algún bipedestador que coja más la zona también del culete con el arnés. Si el paciente tiene fuerza para mantener, ya no que ande, no es necesario, pero si mantiene la musculatura semierguida, podemos realizar la transferencia sin ningún problema. Fijaros bien que, aparte de conocer el producto, las características y para qué sirve, necesitamos una técnica, una mecánica corporal, saber la mecánica corporal que tenemos que utilizar cuando movilizamos. Es un conjunto, mecánica corporal adecuada, producto de apoyo adecuado y de calidad, y la transferencia no tendría por qué ser ningún problema ni entrañar ningún riesgo. Bueno, aquí vamos a finalizar. Muchas gracias por haberos inscrito a este webinar. De parte de todo el equipo EVO, bueno, esperamos que podamos coincidir en alguna de las formaciones que ofrecemos. Recordar, cuando hablamos de riesgos laborales, de sanar al verdadero enfermo. El verdadero enfermo no es el profesional cuando inicia su periodo laboral, cuando entra en un nuevo puesto de trabajo y a raíz de ese trabajo se desarrolla un trastorno musculoesquelético de origen laboral en el trabajador, no significa que sea el trabajador el que está enfermo. El verdadero enfermo es el puesto de trabajo y lo que hay que sanar es el puesto de trabajo, diseñándolo ergonómicamente, cumpliendo las normativas, utilizando productos de apoyo como medidas preventivas y un sistema que a nivel organizacional nos permita trabajar sin riesgo y con más seguridad. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta pronto.